Buenos días a todos. En este video les narraré la historia de Venezuela durante la primera mitad del siglo XX. En Venezuela, a finales del siglo XIX, los gobiernos posteriores al de Antonio Guzmán Blanco fueron incapaces de mantener el orden en el país. Los altos funcionarios eran corruptos y tanto civiles como militares ansiaban tomar el poder político. El caudillismo volvió a presentarse y esto generó una inestabilidad política, económica y social para la nación. El inicio del siglo XX coincide con la instauración de un régimen autocrático que pondría fin al caudillismo. En 1899 los tachirenses Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez lideraron la Revolución Liberal Restauradora, que hizo huir del país a Ignacio Andrade, presidente electo en un presunto fraude electoral, llevando a Castro al poder, y en 1901 la Asamblea Nacional Constituyente lo eligió presidente. El gobierno castrista fue un gobierno autocrático que ejerció el poder por encima de las leyes. Se desarrolló una política de persecución a sus adversarios civiles y militares, encarcelándolos y hasta fusilándolos. También se manipuló las instituciones en beneficio propio. Se promovió una reforma constitucional para prolongar su permanencia en el poder y hubo desconocimiento de la deuda externa. Sin embargo, la persecución a militares puso fin al caudillismo. Gracias a la actuación del vicepresidente Juan Vicente Gómez, su gobierno logró vencer a la Revolución Libertadora, organizada y dirigida por el banquero y general Manuel Antonio Matos. Este fue el último enfrentamiento entre tropas oficiales y ejércitos irregulares liderados por caudillos locales. En 1908, Castro se enferma gravemente y viaja al exterior para operarse, y Juan Vicente Gómez quedó encargado de la presidencia, y estando Castro en el extranjero, Gómez le prohíbe el retorno a Venezuela. Así comienzan los 27 años del gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez. Su dictadura se impuso con un gobierno centralizado, donde la persecución alcanzó niveles extremos de injusticia y crueldad hacia todos aquellos considerados como enemigos del régimen. Las torturas, desapariciones, fusilamientos y los trabajos forzados formaron parte de la cotidianidad del gobierno. Otros aspectos que facilitaron la permanencia de Gómez en el poder fueron la modernización de las Fuerzas Armadas y su apoyo incondicional a Gómez, el apoyo de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, quienes consideraban a Gómez como un aliado de las compañías extranjeras en Venezuela, la integración territorial mediante las numerosas carreteras construidas durante su gobierno, los recursos económicos provenientes de la explotación petrolera y las ansias de paz y el orden de los venezolanos. Hubo dos grupos que se oponían a su gobierno. Estos eran la oposición tradicional, conformada por caudillos regionales, la cual fue combatida por el gobierno gomecista, y los jóvenes universitarios que estaban en contra de las injusticias durante la dictadura y protestaban de manera pacífica. Finalmente, con la muerte de Gómez en 1935, termina su gobierno. Al asumir la presidencia, Eleazar López Contreras demostró que su gobierno sería diferente al de Gómez. Se redujo el periodo presidencial de 7 a 5 años, se autorizó fundar agrupaciones políticas y sindicatos, aunque no se permitió la legalización de partidos marxistas o comunistas. Hubo tolerancia hacia las manifestaciones, siempre y cuando no alteraran el orden público, y se elaboró un proyecto llamado Plan de Febrero que buscaba modernizar el país, mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda de los venezolanos. Posteriormente, Isaías Medina Angarita fue elegido por el Congreso Nacional como presidente para el periodo 1941 a 1946. Durante su mandato se ampliaron las libertades democráticas en el país. De su gestión resaltan las siguientes medidas: la legalización de los partidos políticos sin restricciones, la libertad de prensa absoluta, la limitación de la injerencia de los militares en la política y el apoyo a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Medina Angarita no culminó su periodo presidencial, ya que el 18 de octubre de 1945 ocurrió un golpe de Estado encabezado por un grupo de militares y el partido Acción Democrática. Dicho golpe de Estado logró derrocarlo. Uno de los argumentos de los golpistas fue la permanencia de un sistema electoral indirecto para elegir al presidente de la República, entre otros argumentos. Entre 1945 y 1947 se conformó una junta revolucionaria de gobierno, integrada por civiles y militares. Esta junta fue presidida por Rómulo Betancourt. Entre los logros más resaltantes se encuentran la reforma del sistema electoral, donde a partir de 1947 los venezolanos de ambos sexos, mayores de 18 años, tenían derecho a elegir al presidente de la República de manera universal, directa y secreta. La promulgación de la Constitución de 1947 y la aplicación de la regla 50-50 para distribuir equitativamente las ganancias del país y las de las compañías extranjeras sobre la explotación petrolera. En 1947, el gobierno eligió por primera vez en forma universal, directa y secreta al presidente de la República, Rómulo Gallegos. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1948 fue derrocado por un alzamiento militar comandado por Marcos Pérez Jiménez. Desde ese año hasta principios de 1958 se instauró un régimen militar que restringió severamente los derechos democráticos que comenzaron a conquistarse desde el gobierno de Medina Angarita. Entre las características de este gobierno destacan la ilegalización de los partidos Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, el desconocimiento de las libertades democráticas y las persecuciones, encarcelamiento y tortura de ciudadanos que se oponían al régimen militar. Aunque el carácter dictatorial del gobierno de Pérez Jiménez es irrefutable, resulta pertinente resaltar el avance que experimentó el país durante su gobierno en su economía y también especialmente en materia de infraestructura. En su gobierno culminó numerosas obras públicas modernas en beneficio del país, como el teleférico de Caracas y el Hotel Humboldt, la ciudad universitaria, la Universidad Central de Venezuela, el teleférico de Mérida, la autopista Caracas-La Guaira, entre otras obras. En diciembre de 1957, Pérez Jiménez realizó un plebiscito con claras intenciones de permanecer en el poder. Las evidencias de fraude fueron notorias. A raíz de este suceso aumentaron las protestas públicas. Con el pueblo en la calle y el apoyo de algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional, se produjeron los acontecimientos del 23 de enero de 1958, finalizando de esta manera la dictadura e iniciando la etapa de la democracia venezolana que duró hasta el año 1999. Antes de finalizar el video, es importante mencionar un suceso que cambiaría de gran manera la economía del país e incluso a su población. El 12 de abril de 1875 se produjo el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente a Manuel Antonio Pulido. La explotación de este hidrocarburo convirtió a Venezuela en un país minero, transformando radicalmente su evolución política, económica y social. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, no existía en el país la capacidad técnica y humana para explorar las tierras en busca de petróleo, extraer el crudo del subsuelo y comercializarlo. Por esta razón, el Estado utilizó el régimen de concesiones para impulsar el desarrollo de la naciente industria petrolera. Con la concesión, el Estado cede a particulares, compañías nacionales o extranjeras, el derecho de explotar la riqueza mineral en un territorio por un tiempo determinado, a cambio del pago de un porcentaje de la producción. La explotación del petróleo cambió de manera radical la economía venezolana, especialmente a partir de 1925, cuando dicha actividad supera los renglones tradicionales de exportación: café, cacao, cueros, entre otros. El petróleo fue y continúa siendo en la actualidad un recurso natural fundamental para el desarrollo, razón por la cual
registra precios elevados en el mercado mundial. Este mineral provocó un aumento exorbitante de ingresos al país durante la primera mitad del siglo XX, a pesar de que la industria no estaba en manos de la nación, como es el caso a partir de 1976. Con la riqueza derivada de la actividad petrolera, la población rural fue trasladándose a los principales centros urbanos, buscando mejores condiciones de vida. La población venezolana creció en un 103% entre 1920 y 1950, y con los ingresos generados por la actividad petrolera también se procedió a modernizar las Fuerzas Armadas y sus equipamientos. Se fomentó la inversión pública destinada a la construcción de carreteras, el desarrollo de urbanismos modernos para la época, la fundación de instituciones educativas, oficiales y privadas, la construcción de acueductos y el desarrollo de industrias básicas, siderúrgica, petroquímica, aluminio y electricidad, entre otros aspectos. De esta manera concluye el video. Espero les haya sido de mucha ayuda y les deseo a todos un feliz día.